Atención. Las últimas modificaciones económicas van a afectar de lleno el bolsillo de jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. La abogada previsional, Tamara Besares, explicó las medidas que van a impactar en los saberes de agosto. En los próximos minutos, te contamos cómo viene el calendario y todos los datos y novedades que tenés que saber de agosto. Antes de continuar con todos los detalles, apoyá el canal regalándonos un me gusta y escribí la palabra "Quiero una mejor jubilación" en los comentarios para que podamos entre todos lograr una mejora en los saberes. Gracias por estar siempre del otro lado. Vamos de lleno con la información de hoy que tenés que saber. Hay que recordar que acá hubo una modificación de la ley de movilidad jubilatoria votada por el Congreso y un veto presidencial. Entonces, primero me parece que la ley de movilidad jubilatoria tiene que dar a los jubilados lo suficiente para que puedan comer, básicamente. Y después, si quieren, le pedimos dádivas a los municipios. Pero en principio deberían poder vivir con su propia jubilación. Hoy una jubilación mínima llega a 400.000 pesos y todos los que tengan la PUAN ni siquiera llegan a esos 400.000 pesos, ¿no? Porque son un montón de jubilados que ni siquiera pueden trabajar porque nadie se ocupó de eso. Hay un cinismo que enoja a gran parte de la población. Hasta el 2020 falleció mi mamá, con mi hermana le pagábamos la prepaga y la ayudábamos todos los meses para que pueda vivir. Pero bueno, el drama de los jubilados arrancó hace 2 años. Bueno, pero ¿querés que son los que no quieren arreglar el país. Pero no también lo puede enumerar. ¿Querés que enumeremos las desde cosas siempre que los jubilados que ganan una miseria, ganan una miseria. Ahora, realmente este gobierno no solucionó este problema. Sí, no lo solucionó. No, lo agravó. Pero viene de hace muchos años. Lo agravó, que es lo más triste y lo que estamos denunciando. Nora está hablando de genocidio. ¿En qué gobierno pero eso es hablamos de genocidio? pero eso es una concepción Eso es una concepción de. Bueno, pero eso es una concepción, es una opinión, es un genocidio de lo dice ella. Para mí no. ¿Cuántos compañeros de las marchas de los miércoles murieron porque no tenían la medicación? Porque ya hay muertos directamente. ¿O no? Bueno, perdón, pero que los jubilados. Hay una ley de la vida también, ¿no? Las cifras señalan, o sea, los informes oficiales señalan que han muerto 21.000 personas más en el 2024 que en la época de la pandemia. Me refiero a adultos mayores, ¿no? Registrado por cifras oficiales, no las inventamos nosotros. Pero aparte lo vemos todos los días, porque vos tenés dos situaciones. Con lo que se cobra no hay garantía alimentaria, ni garantía de vivienda, ni garantía de traslado. Y tampoco hay atención de las enfermedades. Miren, yo soy de Hurlingham. Se acaba de imponer el cierre del Hospital PAMI de Hurlingham, que atendía 15.000 personas por mes. Cuando nos movilizamos y dijimos, ¿por qué lo cierran? Por reorganización. ¿Pero por qué cerrás algo, Milei, que está funcionando, que es el hospital de Hurlingham? El hospital de Hurlingham? Entonces, usted dice que no es un genocidio. Yo le digo, el jubilado de Hurlingham, que ahora tiene que ir a Ituzaingó, no es nacional, que no tiene plata, lógico, es nacional, es PAMI nacional. Resuelve el gobierno nacional cerrar un hospital que funcionaba. 15.000 de PAMI. Entonces los mandan a Ituzaingó. Para ir a Ituzaingó tenemos que viajar 2 horas. Hay que ir a las 4 de la mañana a pedir turno. 2 horas. ¿Qué jubilado se puede pagar un Uber para ir a pedir un turno? Sí. Y postergan, igual que en toda la atención en PAMI. Antes te daban turno en 20 días en cualquier lugar, ahora te dan a 4 meses. Por lo tanto, el que tiene que hacerse un tratamiento tiene un turno cada 4 meses. Cuando llega la segunda vez ya está muerto. Si a usted no le parece que es una decisión del gobierno de Milei de asesinar, de matar a los jubilados, cuando dice que él vino a recortar los fondos de los jubilados y que triunfó porque tiene un superávit fiscal a costa de los jubilados, superávit fiscal que ahora no tiene porque ya rascó tanto la olla de los fondos jubilatorios que ya no le da el superávit fiscal, ya no tiene nada que robar. A ver, cuando Cristina metió 3 millones de personas mayores que nunca habían aportado al sistema y con lo cual colapsó la situación de la caja jubilatoria, muti por el foro, no dijeron nada. A Macri, que quería hacer una pequeña reforma para tratar de buscar alguna lógica en el sistema jubilatorio, a piedrazo lo sacaron. Es mentira que la gente no aportó, señor, porque la caja jubilatoria se sostiene con los impuestos de la población, primero. Y segundo, acá desde la época de Menem tenemos más del 50% de los trabajadores en
negro. Los que no aportan son los patrones, los empresarios. El trabajador labura y no le pagan el aporte jubilatorio. Y ahora hay un RIGI nuevo que va a salir que establece que las inversiones que se hagan de RIGI, los patrones no van a pagar aporte jubilatorio. Mire, señor, más de la mitad de los trabajadores en la Argentina en negro significa que el que no aporta es el patrón, no el trabajador. Bien. El trabajador aporta con su laburo y con su sangre. Déjese de jorobar. Le estoy diciendo cómo son las cosas. No había, son las cosas? En la Argentina, nos roban todo el tiempo. Pero si habla mire, sola, señor, mire, señor, usted está mintiendo. Listo. 3 millones de trabajadores se jubilaron con moratoria, que aparte tuvieron que pagar. Porque para la moratoria se paga, señor. El trabajador trabajadora tiene que pagar durante años la moratoria. Siempre tiene razón. Entonces si habla es mentira sola. Que el trabajador no paga. El trabajador paga, el que no paga es el patrón. Siga hablando sola y va a tener siempre por razón. Favor. No, ahora. No, es imposible. Es nuestra norma. Debatamos, No Eduardo. quieren debatir. Bueno, opine. No le voy a permitir que digan que los trabajadores no pagan, señor. Los trabajadores pagamos siempre con nuestro laburo. Ustedes, los economistas que sostienen a la patronal y a los gobiernos, son los que no pagan. Ahora, DNU 70, ley de bases, la nueva ley laboral exime de pago de aportes patronales a los patrones, y los que nos jodemos la vida somos los jubilados y los futuros jubilados que no van a poder ni siquiera jubilarse. ¿Qué me viene a hablar de que el trabajador no paga, señor? El trabajador paga con su laburo. Pero ¿por qué no todo escucha? El tiempo. Trate de escuchar, que ayuda. Lo escucho perfecto. No escuchó nada. Usted está diciendo un argumento que dicen todos los gobiernos, que los trabajadores no pagamos. Nora, dejémonos, escuchémonos para que se pueda... Sí, lo escuché perfectamente. No escuchaste nada, escuchaste una palabra y hablaste 10 minutos. Lo escuché perfectamente. Tenemos un gobierno que dice que los trabajadores y los viejos somos una carga para el Estado, cuando somos nosotros los que sostenemos el Estado. Hagamos una cosa, ponemos unos mensajes y seguimos debatiendo. Ahora te damos la palabra, Eduardo, para que... Somos víctimas nosotros de todos ustedes. A ver, dale. Bueno, vamos a ir ahora con los mensajes de la gente que tenemos acá. Dice, buenos días. No es joda, Quería consultar sobre los rumores de si este mes es verdad que no se va a pagar el acompañamiento social y el volver al trabajo. ¿Quiere saber si esto es verdad? Un poco de tranquilidad a la gente del volver al trabajo, que 1 millón de trabajadores y trabajadoras que nadie les habla, claramente. ¿Por qué? Porque son trabajadores de la economía popular, algo que este gobierno combate todos los días. Hay que decirles que el volver al trabajo está suspendido y esperemos que sea momentáneamente, porque hay un recurso extraordinario para que se defina justamente ese pago de los 78.000 que había definido la justicia, y la Cámara retrotrajo esa decisión. Por otro lado, el acompañamiento social se sigue cobrando. No se guíen por los foros, por las distintas cuestiones. Incluso a mí han utilizado mi imagen porque hay muchos sectores que quieren desinformar y que quieren desacreditar a los que tratamos justamente de darle tranquilidad a los más vulnerables. Entonces, miren en Crónica que siempre informamos lo que Los más vulnerables son los niños. A usted le lo deja tranquilo saber que hoy la señora no es vulnerable, que tiene que ir a un municipio a pedir comida y que el Estado no tiene ningún tipo de responsabilidad. Bueno, buenísimo que pueda dormir a la noche tranquilo apoyando un gobierno genocida. Vos también dormís tranquilo porque no hacen nada. ¿Por qué no buscan caridad? Por ejemplo. No es la solución la caridad. A ver, ¿qué quiere decir sobre las jubilaciones, Eduardo? Claro, porque no... Yo lo que quiero decir es que es indispensable que si vas a hablar de un tema tan complejo como es las jubilaciones, es un tema que se lleva, pese a que la señora dice que no, se lleva el 70% del gasto público nacional, además de los regímenes, de lo que cobra por los regímenes provinciales. Además de eso, vos tenés que hablar con gente que te explica. Hay 5 o 6 proyectos de reforma jubilatoria. ¿Por qué? Porque nuestro sistema jubilatorio es inviable, porque ya era difícil cuando cubría el 70% de los mayores de 65 años. Antes de la reforma de Cristina, era difícil de sostener. Después de la reforma de Cristina, por primera vez en la historia, atiende al 90% de los mayores de 65 años. Entonces, resolver los ingresos de eso en un país donde tiene 6 millones de empleados formales hace 20 años y no aumentó un cargo más formal. ¿Por qué? Porque tenemos unas leyes de trabajo y un sindicalismo que complican enormemente las cosas. Entonces, resolver esto, encaminarnos a alguno de los proyectos o mezclar
los proyectos legislativos que hay en el Congreso para tratar de tener un régimen jubilatorio viable, que si no bien en el corto plazo, en el futuro, pueda ir mejorando. ¿Y para qué esos proyectos, la jubilación. ¿Para qué esos proyectos? Yo le voy a dar información. Claro, yo también tengo información concreta. A ver, si vos no tenés proyectos, a ver, por ejemplo, tenés 250 regímenes especiales. Hay 250 regímenes especiales de jubilación. ¿Para qué queremos un proyecto? Usted sí quiere sacar las jubilaciones de los trabajos insalubres. ¿Cómo miente? ¿Puedes escuchar un poco? Porque si no, no hay diálogo. Déjame, me preguntó qué haría con las jubilaciones. No, pregunté qué haría con los proyectos de ley si después su presidente lo veta. O sea, vetan los proyectos de ley que mejoran la vida de los jubilados. Tratá de escuchar, estamos hablando de las jubilaciones, no me hables del problema de los vetos del presidente cuando le meten leyes que no se pueden financiar. Porque si vos metés una ley que no se puede financiar, hay que vetarla. Pero bueno, está diciendo que la solución para Nora no se puede hablar. Hagamos una cosa. Un proyecto de ley. Vamos un poquito al móvil, la Constitución, dale, y seguimos debatiendo, porque es un tema que nos importa a todos, porque todos hoy, jóvenes, vamos a ser jubilados también. Dale, Jessy. Sí, así es. Nosotros seguimos aquí en Constitución. Vamos a hablar con la gente que está aquí. Hola, señor, buenas tardes. ¿Jubilado? No. Jubilado, bien. ¿Cómo llega a fin de mes? ¿Bien, mal, regular? Y estoy en la ruina porque soy discapacitado y no cobro nada. La pensión de discapacidad no le alcanza. No, está en trámite, pero todavía no me lo dan porque no llego al porcentaje de discapacidad que se necesita. Claro. Yo tengo un 40% y tengo que llegar al 76%. Se quedó sin trabajo por la discapacidad. ¿Qué es lo que más le cuesta pagar? Todo, porque no tengo nada de entrada. No tiene nada de entrada. ¿Usted vive? Hace 5 años. ¿Vive solo? ¿Vive con familia? Vivo solo. Ahora vine a buscar comida del comedor que está acá en Pedro Chahue, de los cartoneros. ¿Recibe comida de este comedor? ¿Todos los días viene? 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Vine, hoy se lleva comida y a la noche, ¿cómo se arregla para comer? No, me dan comida como para 3 personas y me dura hasta mañana. Hasta mañana. Mañana como la misma comida y después vengo a buscar de vuelta el jueves, el viernes. ¿Cuántos años tiene usted? 59. Estaba trabajando bien, pero me quedé sin trabajo cuando me apareció el Parkinson. ¿A qué se dedicaba? Chofer de taxi. ¿Usted viene de qué localidad hacia acá? Yo vivo acá en Montserrat, pero ahora me voy con un amigo, le ayudo a llevar las cosas también que él lleva comida hasta la casa. ¿Su amigo cuántos años tiene? Sí, 62. 62, claro. Adulto también. También, y él no cobra nada tampoco. Y él tuvo 2 ACV. ¿Hace cuánto empezó a venir a este comedor? Y yo hace más o menos 6 meses por ahí. 6 meses. Antes de esos 6 meses, ¿usted trabajaba? ¿Cómo se mantenía? Tenía ahorro y quemé todo el ahorro. Mira. Bueno. Tremendo, Jessy. Gracias, señor. No. A ver, no, lo que le pasa es solo que a no mí, puede hay mucha gente que le pasa. Obviamente a una jubilación Gracias, no le da. Tremendo. No le da obviamente Seguimos buscando, el porcentaje, ¿no? para acceder a una discapacidad. Sí. Y lo único que le queda en la vida, o sea, si hay alguien generoso que le dé un trabajo, hacer changas, o sea, no tiene mucha más salida, ¿no? Más consultas que tenemos, que están llegando un montón, Carito. Un montón de consultas al 11 56 38 17 26. Acá nos escribe Lucía y nos dice: soy jubilada de mínima, estoy pagando la moratoria, también soy diabética y estoy endeudada. Si pago, no como. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperada. Bueno, exacto. Bueno, ahí lo que estamos nosotros haciendo es plantear desde lo judicial que le saquen el crédito que seguramente está endeudada con un crédito del propio banco donde cobra la prestación. Moratoria está por pagando. una cuestión, al margen de la moratoria. Hay jubilados que cobran 150.000 pesos por mes, para que ustedes tengan una idea. Por lo que les descuentan por la moratoria. Porque devuelven 100.000 de moratoria y encima tienen una cuota similar, otros 100.000 de la refinanciación de los préstamos. Entonces no les queda nada para poder vivir en el mes. Yo le diría, si usted tiene una defensoría zonal, acérquese para contarle su situación de vulnerabilidad y ver si judicialmente al menos no devuelve ese préstamo que pagó. No está bien decir que no paguen lo que sacó, lo que deben, pero estamos en una situación límite. De emergencia. El endeudamiento se ha convertido en un problema social, que aunque no lo reconozcan, ¿no? Caro, dale una más. Tenemos a Roberto que nos dice: buenos días, estoy sin trabajo, tengo 51 años, tengo deudas y no tengo tampoco a dónde vivir.
¿Qué Deudas puedo es la hacer? palabra del momento. Sí, totalmente. ¿Vos qué pensás de esto, Eduardo, de cuando el gobierno dice es un problema entre privados las deudas? Que los bancos tienen que tomar parte de su responsabilidad que han tenido. En realidad no es tanto los bancos, porque el índice de morosidad más grande los tenés en la fintech. Sí, en las billeteras virtuales. En las billeteras virtuales. Entonces el problema fue que, bueno, las billeteras virtuales son un boom en los últimos par de años, 3 años, y dieron plata a gente sin explicar, sin terminar de educarlos debidamente respecto a los riesgos que corrían. Ahora, lo que yo te pregunto es, vos ahora tenés trato 20... de responderte, sí, pero ¿puedo por responderte? eso, pero para no hacer todo el análisis de la A situación. ver, ¿puedo responderte el tema? Dale. Entonces, respecto al tema que me preguntaste de la deuda y la morosidad, creo que los bancos y la fintech tienen que ponerse las pilas como se la están poniendo, porque en muchos casos hay en marcha fuertes planes de refinanciación, pero lo que pasa es que tardan algún tiempo. Porque, primero, porque hay gente que ha llegado a la fintech y a las billeteras y algunas se ha ido de las billeteras para no pagar y entonces la deuda queda ahí dando vueltas. Entonces todo un proceso que se va a ir dando porque a la fintech, ni que hablar a los bancos, tampoco les conviene tener esos índices porque les castiga mucho los balances de la situación. Con lo cual, ese problema está en vías de solución. Lo que pasa que desde el momento que vos refinanciaste hasta que apareces como no moroso pasan como 5 meses. Con lo cual tenemos un rezago en que se note que la situación de morosidad... Está mejorando, decís vos, Eduardo. Sí, está claramente. mejorando.